Gracias por estar presentes en la reunión del día de hoy. Disculpen un poquito la demora, justo se puso a actualizar el Zoom, por eso no puede iniciar, pero vamos a empezar de inmediato, ¿no? Pues vamos a iniciar la reunión del día de hoy, de inmediato. La grabación, para las personas que no hayan podido estar presentes ayer, recuerden, está dentro de lo que es el aula virtual ya disponible, ¿no? Estábamos hablando ayer justamente de los conceptos generales de lo que dice la legislación acerca de lo que es los estudios de impactos ambientales, ¿no? Recordarles que los estudios de impactos ambientales son importantes debido, o más bien dicho, a que son la parte más importante de lo que es el licenciamiento ambiental, ¿no? Entonces, el licenciamiento ambiental incluye otras etapas como la obtención de certificado de intersección, el proceso de participación ciudadana, pero la parte más importante viene a ser lo que es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Recuerden que también es para categoría de mediano y alto impacto ambiental, eso también es importante conocerlo. Y de igual forma, tiene una estructuración, ¿no? Una estructuración que está basada en lo que es el reglamento ALCOA. Esa estructuración es una estructuración, por así decirlo, reciente, porque el anterior formato que se manejaba ya no se encuentra vigente, ¿no? Recordarles también que existen proyectos ex ante y proyectos ex post, ¿no? Existen dos tipos de proyectos, ¿no? Entonces existen dos, perdón, un momentito, está fallándome la señal. Bueno, más que la señal es la computadora. Está trabándose un poco la computadora. Bien, justo estábamos hablando al respecto, pues, de lo que son los dos tipos de proyectos, ¿no? Un proyecto ex ante y un proyecto ex post.
o estudios de impacto ambiental ex ante y ex post, ¿no? Cuando el proyecto aún no se encuentra en funcionamiento y cuando ya se encuentra en funcionamiento, que vendría a ser proyecto ex ante antes de funcionar, es decir, también se incluye la etapa de lo que es la construcción, ¿no? Y ex post cuando ya se encuentra funcionando. Entonces vimos de igual forma la secuencia que se maneja para cada uno de los proyectos, es decir, cómo vamos desarrollando, eso ya lo vimos el día de ayer también. Y bueno, acá hablando un poco más acerca de todo lo que es los tiempos, bueno, estos tiempos son básicamente para la parte de lo que es la revisión del estudio de impacto ambiental, ¿no? Eh, Dentro de esto, pues una vez que nos hagan las primeras observaciones, nosotros tenemos inicialmente 15 días, estos son 15 días término, 15 días cómputo que se denomina, ¿no? En los cuales solo cuentan los días de lunes a viernes y que no sean feriados, es decir, no se incluyen ni fines de semana ni tampoco feriados que no contarían dentro de este cómputo o de este cálculo, ¿no? Entonces se tiene ese tiempo para subsanar las observaciones, por lo general cuando estas observaciones implican el subsanar quizás monitoreos o algunos procedimientos que sean un poco más complejos, entonces nosotros podemos justificar en base a eso el realizar en este caso una extensión o una ampliación que se lo puede realizar durante 30 días. Asimismo nosotros en este tiempo, dentro de los 15 días podemos solicitar la reunión o la acta, o, perdón, la reunión aclaratoria, ¿no? En donde que nosotros podemos coordinar con el profesional o la profesional que esté a cargo del proyecto dentro del ministerio, perdón, dentro de la autoridad ambiental competente para poder realizar o subsanar las correcciones, ¿no? Entonces, luego de eso, nosotros tenemos que hacer nuevas correcciones, obviamente, si es que nos volvieron a, en este caso, se nos vuelven a observar, tenemos 10 días para subsanar esas correcciones. Y en el caso de que en esta segunda ocasión no corrijamos ya las observaciones, nos va a tocar pagar una segunda, en este caso, una segunda tasa administrativa. Entonces, en eso siempre hay que tener cuidado, aunque bueno, siempre digamos, las autoridades ambientales competentes son comprensivas, ¿no? Por lo general no les cobran en eso, pero sí, si es que una vez pasa ya un tercer ciclo de revisión, les archivan el proceso, ¿no? Entonces tendrían que volver a iniciar todo el proceso del estudio de impacto. Entonces eso hay que tener siempre cuidado y de igual forma acá, en esta parte de acá, hay que siempre coordinar bien la parte de lo que es la subsanación de observaciones para evitar que nos archiven el proceso, ¿no? Porque ahí nos tocaría volver a iniciar. Ahora, este artículo 441 que está aquí está derogado, ¿no? Y eso ya hablaremos en la parte correspondiente al proceso de participación ciudadana. Ya, entonces, obviamente todo esto lo hacemos dentro de lo que es el sistema SUIA, que ya vamos a ir revisando más adelante cómo irlo haciendo, ¿no? El contenido de los estudios de impacto, como les dije, está mencionado en el reglamento ALCOA, y esta es la estructuración que actualmente nosotros encontramos dentro del sistema SUIA, ¿no? Lo encontramos de esta forma: alcance, ciclo de vida, descripción detallada del proyecto, análisis de alternativas del proyecto, demanda de recursos naturales, diagnóstico ambiental de línea base. Este diagnóstico ambiental de línea base es muy distinto al diagnóstico ambiental que hay que hacer en la sección previa, ¿no? Después del ingreso de la información preliminar. Es totalmente distinto, ¿no? Acá implica otras cosas, ¿no? Es decir, establecer o verificar las condiciones iniciales del proyecto o las condiciones en las cuales se encuentra el proyecto si es que es ex post, ¿no? Tenemos también el inventario forestal cuando se aplique, la identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, el análisis de riesgos, evaluación de impactos socioambientales, plan de manejo ambiental y anexos. Algo que es importante recalcar y señalar es que existen ciertos digamos, ciertos pasos que se corresponden únicamente a proyectos ex post y ex ante. Por ejemplo, en ex post se incluye la parte de lo que es diagnóstico ambiental, ¿no? Lo que vimos antes, no este diagnóstico ambiental de línea base. Pero también en los proyectos ex post nos incluyen el análisis de alternativas. El análisis de alternativas
solo se aplica para aquellos proyectos que son ex ante, ¿no? Solo ahí se justifica. Ahora ustedes dirán, si a mí igual forma me aparece dentro de mi proyecto, ¿qué es lo que debo colocar en un proyecto expuesto? En un proyecto expuesto solamente se coloca una justificación breve, sencilla, del por qué no se ha incluido el análisis de alternativas del proyecto dentro del estudio, nada más, ¿no? Y de igual forma hay que hacerlo para el inventario forestal, cuando no hay remoción de cobertura vegetal nativa, simplemente hay que colocar una justificación. Demanda de recursos naturales también hay que colocar la justificación respectiva, es únicamente. Ahora hay otros puntos que sí son necesarios, ¿no? Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, análisis de riesgos también es necesario. Aquí pues obviamente hablamos de riesgos endógenos y riesgos exógenos, ¿no? La evaluación de impactos socioambientales también obligatorio, plan de manejo ambiental, anexos, ¿no? Solamente la parte, como digo, del inventario forestal, de la parte de la demanda de recursos naturales y análisis de alternativas de las actividades del proyecto o análisis de alternativas del proyecto probablemente no se apliquen, ¿no? Y dependiendo del proyecto, eso también será la aplicabilidad. Entonces, solamente en esas partes, digamos que existe una cierta variación. Y es lo mismo que acá encontramos dentro de lo que es precisamente el reglamento ALCOA, ¿no? Ahí está también de igual forma, ¿no? Así nos va a ir apareciendo y nosotros acá lo que se va a subir es en formato PDF, ¿no? En formato PDF hay que subir estos documentos, ¿no? Que obviamente tiene que tener su respectivo documento cada uno por separado. Se puede sí conjugar en un solo estudio de impacto ambiental para poder ese entregar a la empresa y que pueda ser mejor entendido de mejor forma, porque si ustedes les entregan por capítulos a los señores de la empresa, pues obviamente va a ser complicado, ¿no? Entonces, mejor es o preferible es presentar los capítulos en este caso, obviamente para el documento en PDF y para la empresa todo unido, ¿no? Ahora, algo importante, y hablando ya de todo el proceso que nosotros debemos hacer aquí, siempre va a ser algo muy, muy importante conocer acerca de la formulación de oferta. Algo que es considerable, como digo, importante siempre saber cómo poder brindar una oferta o cómo calcular también una oferta para, en este caso, los estudios de impactos ambientales. También se lo hace para auditorías ambientales, para informes ambientales, pero bueno, quizás digamos que para bajo impacto no es tanto, sí para lo que es mediano y alto impacto, ahí se puede presentar lo que son formulación de ofertas para estudios y para auditorías ambientales, que son, digamos, los documentos en donde que muchas de las veces vamos a toparnos, ¿no? Y que, digamos, es un poco complejo poder determinar. No es tan sencillo como probablemente se ve el presentar una oferta, en este caso para un estudio de impacto ambiental, que es lo que vamos a ver, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando netamente de la parte del sector privado, ¿no? Porque en el sector público, como ayer lo dijo un compañero también, y también yo comparto eso, pues que obviamente allá es totalmente distinto, ¿no? Porque ahí de hecho se maneja a través de lo que es los packs, ¿no? Según cómo determine, nos está presentando unas fallas, me parece la plataforma, por eso no se carga, ¿no? Pero no hay ningún problema, trabajamos directamente con el material que se tiene, ¿no? Bien. Bueno, acá tengo
unos materiales, yo les voy a compartir a través del chat para que se lo descarguen y puedan. Todo este material de igual forma está subido al aula virtual, ¿no? Así que de ahí ustedes pueden descargar. Todo eso ya está, ¿no? Yo solamente les voy a transferir por acá también porque me parece que está fallando la plataforma y entonces es preferible pasarles por acá para que no tengan ningún tipo de problema. Listo, ahí está todo el material que vamos a ir manejando, ¿no? Ahora, para poder nosotros dar en este caso un valor, siempre debemos determinar el tipo de proyecto, la categoría del proyecto también, aunque básicamente no se diferencia mucho el hacer un estudio de impacto para mediano como para alto impacto. Siempre, claro, sí dependerá de ciertas características, ¿eh? Y también de los alcances que podamos tener, ¿no? Eh, Básicamente siempre va a ser más económico un estudio de impacto que lo realice un consultor individual, al que lo realice en este caso una compañía consultora, ¿no? Porque obviamente la compañía consultora tiene que manejar otro tipo de rubros adicionales, inclusive tiene que manejar un rubro de lo que es utilidad empresarial. Entonces, digamos que siempre se maneja de distinta forma, una proforma de lo que respecta a un consultor individual y una compañía consultora. Ahora también hay que saber los alcances que tenemos dentro de lo que es el realizar los estudios de impacto o estudios ambientales, ¿no? De cualquier tipo. Siempre el consultor individual está, digamos, relegado a tener cierta limitación, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es hidrocarburos en fase avanzada, minería en lo que respecta a mediana y gran minería no lo puede realizar, ¿no? Solamente lo puede realizar en minería artesanal y minería pequeña, solamente esas dos categorías en cuanto a lo que es la minería. De igual forma, antes estaba supeditado a que no podía hacer nada de lo que respecta a gestión y transporte de residuos peligrosos, ventajosamente con el nuevo acuerdo ministerial para calificación de lo que es los consultores ambientales, eso se modificó, pues y ahora sí se puede hacer eso. Para lo que es sustancias químicas peligrosas, fabricación de sustancias químicas peligrosas también, ahora ya no existe esa prohibición. Existía antes, pues obviamente la prohibición. Hablamos de fabricación de sustancias químicas peligrosas, no de empresas que utilicen sustancias químicas peligrosas, porque por ejemplo la fábrica de pintura o fabricación de pintura utiliza, por ejemplo, químicos peligrosos. Y eso no impide que nosotros podamos, por ejemplo, hacer la obtención de la licencia ambiental para eso. Y ahí de igual forma en el sector eléctrico existen ciertas prohibiciones. Eh, Esperen un momentito nada más para buscar la normativa. De los consultores. Para verificar precisamente la parte de los alcances. Ahora también esos alcances están definidos por categorías, ¿no? Siempre que el consultor ambiental tenga la categoría superior es la importancia, ¿no?
Bueno, les decía que no es necesario, ¿no? Pero yo hablaba al respecto de la minería, ¿no? Lo que quería explicar es justamente el alcance que puede tener un consultor ambiental. No es necesario que eh, pueda o no es necesario que un consultor ambiental realice para lo que es la minería artesanal, ¿no? Pero lo ideal sería que un consultor ambiental lo hiciera, ¿no? De hecho, ese ha sido el objetivo de reformular todo esto de lo que es el acuerdo 075, acá en el 137, ¿no? Entonces, acá tenemos el alcance dentro de los anexos, ¿no? Ya, entonces acá los alcances, pues bueno, en cuanto a lo que tiene que ver el consultor individual, eh, puede hacer, pues en este caso, o tiene más bien dicho eh, digamos, el alcance que puede hacer es hasta pequeña minería, ¿no? Como yo les dije, en hidrocarburos también, solo la sección de comercialización y obras civiles, ¿no? La comercialización es las gasolineras, ¿no? Y acá abajo, pues, se tiene la generación eléctrica de hasta 50 megawatts y también sistemas de transmisión menor o igual a 69 y mayor a 69, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Y como digo, antes existía la prohibición para lo que es productos químicos o fabricación de productos químicos peligrosos y también lo que respecta a gestión y transporte de residuos peligrosos. Pues existía ese impedimento, pero eso ya no existe, ¿no? Entonces acá solo llegan hasta estos alcances de aquí. Obviamente las empresas no tienen ningún tipo de restricción, les pueden hacer todo tipo de estudios sin ningún tipo de restricción. Entonces, una vez que nosotros conozcamos todos esos alcances hasta los cuales podemos hacer, ahí sí pues podemos presentar, ¿no? El documento. Adelante con la consulta. Muy buenas noches. Yo quería consultarle de aquello. Me estaba enterando que los ingenieros biotecnólogos ambientales no pueden ser consultores ambientales ahora. No sé si es correcta la información que tengo. Sí, es correcta la información, ¿no? De hecho, nosotros estamos, yo también soy ingeniero en biotecnología ambiental, ¿no? Y no estamos dentro de lo que es el tema de ciencias de la vida en el campo específico de lo que es ingeniería ambiental, o más bien dicho, el campo de ambiente, ¿no? Nosotros estamos más en ciencias biológicas, que es en este caso que nosotros no podemos aplicar. Ahora, las personas que ya somos o estamos calificados como consultores ambientales, tenemos la ventaja de que ya que sí podemos renovar, ¿no? Aunque lamentablemente se está tardando bastante el proceso de renovación. Algunas personas que tomaron conmigo el curso en el mes de marzo y enviaron sus documentos. Estamos ya a mes de junio y bueno, por lo general se tardaban 3 meses. Esperemos que ahora también se tarden 3 meses en la renovación. Pero para renovarse no es necesario el título de tercer nivel y que digamos que esa es la única ventaja. Entonces ahora no pueden ni ingenieros en biotecnología ambiental, ni biotecnólogos tampoco, ¿no? Que estamos, como digo, ingresados o estamos dentro de lo que es el campo ciencias de la vida, perdón, ciencias, ¿no? En la parte de lo que es ciencias biológicas, ahí estamos dentro de lo que es el sistema de armonización. Entonces, por eso es que nosotros no podemos calificarnos. Si es que es por primera vez, ya no nos podemos calificar como consultores. Para renovarnos sí se puede. Asimismo, los biólogos tampoco ya se pueden calificar como consultores ambientales. Ellos también lo que pueden hacer en el caso de que ya estén calificados, pueden renovar, sí, pero ya no se pueden calificar por primera vez como consultor ambiental. Es muy cierto lo que usted menciona precisamente, ¿no? Bien, entonces, algo que es importante, como digo ya, una vez que ustedes ya tengan, en este caso, conocido su alcance, entonces cuando ustedes les lleguen, por ejemplo, si les vienen a decir acerca de una minería grande, o, perdón, de una gran minería o de una minería mediana,
ya saben que no es su alcance y que ustedes no podrán pues, presentar directamente. Entonces, ahí obviamente van a tener que buscar una compañía consultora que probablemente les respalde, aunque las compañías consultoras siempre cobran valores bastante elevados, entonces eso sería de coordinar correctamente. En el caso de que ustedes, si esté dentro de su alcance el proyecto que les han mencionado, ¿no? Ahí ustedes lo primero que van a hacer o lo primero que necesitan hacer es utilizar y corroborar, pues obviamente, la información que les den. Eso, ustedes cómo corroboran, es decir, más bien dicho, la categoría. Corroborar la categoría, que en este caso sí pertenezca a lo que es la categoría de licencia ambiental. Entonces, ustedes ahí van a ir al simulador de regularización ambiental y dentro del simulador ustedes van a ingresar rápidamente coordenadas y van a ingresar, en este caso, la actividad. Ahora, para conocer la actividad, también lo que van a necesitar es obviamente el RUC del proyecto y corroborar que el RUC obviamente lo tengan compaginado con la actividad que van a necesitar ingresar, porque muchas de las veces pasa que las empresas tienen un RUC con otras actividades. Entonces ahí es la dificultad. Siempre hay que tener precaución en eso y conocer que se puede hacer eso también, ¿no? Entonces aquí en el simulador de regularización ambiental, voy a pasar el link. Ya, entonces dentro de lo que es el simulador, nosotros vamos a ingresar los datos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es, en este caso, la actividad de fabricación de pinturas, justamente del caso que les estoy hablando el día de ayer, ¿no? Aquí, bueno, como es solamente para darse cuenta, pues colocan algo rápido. Obviamente ya para cuando estés desarrollando el documento aquí hay que ingresar una descripción completa. Y existen ciertas dependencias en las que les dicen que deben ingresar los 2.500 caracteres, así que eso tengan en cuenta, traten de ingresar los 2.500 caracteres para que no tengan ningún problema. A veces solo por esos 1.500 caracteres les archivan el proceso, ¿no? Entonces, coloquen ahí los 2.500 caracteres. Yo aquí voy a poner algo rápido solo porque quiero conocer rápidamente, quiero corroborar rápido que mi proyecto pertenezca, en este caso, a licencia ambiental, ¿no? De igual forma, si es que pueden consultar o pueden pedir las coordenadas, también va a ser importante, pero muchas de las veces no les van a querer pasar mucha información. Entonces, simplemente en este caso les piden la dirección y a través de lo que es Google Maps o cualquier otro servidor, ahí ubican ya las coordenadas y utilizan o obtienen las coordenadas de manera satelital. ¿Para qué les van a servir las coordenadas? Para saber si este proyecto se intersecta con áreas protegidas. Porque si se intersecta con áreas protegidas, nosotros vamos a necesitar, en este caso, hacer un trabajo adicional, que va a ser lo que es el anexo de la viabilidad forestal. Entonces, eso también hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Entonces, por eso son necesarios. Entonces, en primer lugar, ya vamos viendo qué tipo de documentos vamos a necesitar solicitarles, ¿no? En primer lugar, el RU, ¿no? De las personas. Vamos a necesitar también la dirección de la empresa, ¿no? Y con eso, pues obviamente vamos a corroborar que no se cruce con bosques y vegetación protectoras. Y también verificar en qué zona se encuentra ubicado, si está en la zona industrial, si está en zona urbana, residencial, ¿no? Porque así yo voy a poder, en este caso, saber si es que necesito o no. ¿En dónde anda?
anda fallando el simulador de regularización ambiental, no sé por qué motivo está fallando, ¿no? De hecho, el sistema, ¿no? Si es que ustedes digitan su IA, les bota o les arroja directamente a lo que es el sistema SIAF, Sistema de Administración Forestal. Si es que está teniendo alguna falla el sistema, ¿no? Entonces ahí, como digo, ustedes ingresan rápido ahí las coordenadas que les aparecen en el sistema mismo. Lo que yo trato acá de hacer es verificar nada más, ¿no? El tipo de coordenadas, cuál va a ser la dependencia con la cual voy a trabajar también, porque siempre es importante del sitio al cual usted va a trabajar, conocer, en este caso, la dependencia a la cual va a tener que presentar los documentos, ¿no? Bueno, cuando sabe estar normalmente, o sea, normal el sistema, pues yo no me tardo mucho. Ahora, el aprenderse o saber de cada proyecto a qué categoría pertenece, sí es un trabajo bastante arduo y bastante complicado. Por eso es mejor, en este caso, utilizar el simulador siempre, ¿no? Y obviamente, siempre verificar, ¿no? La parte del RUC, porque muchas de las veces el RUC lo tienen como RUC empresarial. Por ejemplo, alguna vez me pidieron una proforma acerca de lo que es transporte de residuos peligrosos. ¿Cuál era el asunto en la parte de lo que es el transporte de los residuos peligrosos? Que la empresa tenía el RUC como transporte pesado, ¿no? Y si es que ustedes van directamente a obtener como esta parte de transporte pesado, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede? Que en este caso el sistema les arroja que es un certificado ambiental nomás, ¿no? Entonces, pero obviamente el certificado ambiental no nos sirve para trabajar con lo que es transporte de residuos peligrosos, no se debe obtener obligatoriamente la licencia ambiental. Entonces podríamos nosotros brindar una información errónea si es que lo hacemos así, ¿no? El RUC, ¿bajo qué actividad debe ser? Prestación de servicios profesionales. No le entiendo. Bueno, yo estoy hablando del RUC de la empresa, ¿no? En este caso, el RUC de las personas o de la empresa tendría que estar compaginado con la parte de lo que es transporte de residuos peligrosos, ¿no? Que aquí en este caso hay un segmento o un código que precisamente se refiere a esto. Ahora, obviamente el RUC que nosotros debemos tener como profesionales tiene que ser como servicios profesionales, ¿no? Eh, y dentro de ese RUC también tiene que estar incluido lo que es, en este caso, servicios de consultoría ambiental, ¿no? Dentro de lo que es el RUC. Pero eso es otra cosa, ¿no? Yo estoy hablando acá netamente del RUC que debe tener la empresa. Entonces la empresa no debe, debe tener un RUC que esté compaginado con el transporte de residuos peligrosos. Entonces ellos necesitan el código del RUC o el RUC que esté compaginado con eso, ¿no? Y entonces tiene que ser la misma actividad que está registrada dentro del RUC, tiene que estar registrada acá en el sistema SUIA. Entonces eso hay que tener en cuenta y hay que tener claro esa parte, ¿no? Bueno, acá esta parte siempre se va a demorar un poquito, ¿no? En cargar la parte de las coordenadas geográficas, cuando se ingresa la parte de la coordenada de implantación. Ahora, como digo, para no demorarse, para tener un primer acercamiento de qué tipo de permiso es, simplemente podemos agregar ahí rápido esas coordenadas, ¿no? Y en el caso de querer tener más precisión, pues obviamente ingresamos las coordenadas del proyecto y así poder saber si mi proyecto intersecta con áreas protegidas, ¿no? O cruzar en un mapa con las áreas protegidas, ¿no? ¿Dónde encuentro yo la información de las áreas protegidas? En el mapa interactivo, ¿no?
Entonces ahí van a ver que este se carga un poco más rápido, ¿no? Y luego de eso, pues luego de que ingrese en la zona, acá, bueno, habrá que ingresar zona urbana, zona rural, dependiendo, ¿no? Y, bueno, acá está el catálogo SIU, ¿no? Que es el que me va a dar la categoría, ¿no? Ningún otro segmento da la categoría, sino el catálogo SIU. Entonces, está referente a eso. Entonces, por ejemplo, de pinturas, yo puedo buscar acá. Fábrica de pinturas, barnices, esmaltes o lacas. Entonces, selecciono ese y coloco siguiente, ¿no? Acá obviamente sí se generan residuos peligrosos, sí se utiliza sustancias químicas, pero que como bueno, todavía no realizo el levantamiento de información, simplemente coloco como no, ¿no? Necesito, gestión no se puede hacer, transporte tampoco, porque ya tendríamos que sacar el permiso para eso, ni remoción, ¿no? Aquí no tiene el permiso, que es importantísimo siempre colocar que no tiene el permiso, porque así podríamos obtener el registro generador de desechos peligrosos. Ahora, acá hay un segmento, ya sea por dimensionamiento o por capacidad para seleccionar. Entonces, yo siempre solo selecciono una de estas actividades, ¿no? Entonces, lo que podríamos aquí en este caso seleccionar es la parte de lo que es pintura, ¿no? Producción de pinturas, barnices, esmaltes y líquidas, ¿no? Entonces, hay 1 toneladas al año, solamente un aproximado, eso también, ¿no? No puedo, tampoco es que voy a colocar algo preciso. Entonces, si es que no le encuentro capacidad, paso a dimensionamiento, y si no encuentro dimensionamiento, coloco por consumo e ingresos, ¿no? Solo hay que seleccionar una de estas, no es necesario ingresar las tres. Y coloco siguiente, y si es que vale el sistema, no vale el sistema, pero bueno, ahí me debería arrojar, entonces una vez que yo coloque la parte del simulador, ya veremos más adelante también cuando hagamos ya en el sistema, veremos esta parte, ¿no? Entonces ahí lo que me arroja directamente es la categoría. Entonces ya tengo confirmado que es licencia ambiental. Lo que ahora yo debo corroborar son otros aspectos, ¿no? En este caso, si es que se encuentra en una parte urbana, va a ser importante porque yo no voy a necesitar directamente del apoyo de un biólogo, ¿no? Si es que se encuentra en la parte urbana, ¿no? Sí lo voy a necesitar de la parte de un sociólogo, un cartógrafo y probablemente un auxiliar ambiental. Entonces, yo debo considerar esos rubros previamente, ¿no? Es decir, acá el otro punto a considerar viene a ser lo que es el equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, en primer lugar, podría colocar yo acá, como digo, ¿no? Directamente lo que es el coordinador ambiental, luego el técnico ambiental, vendría la parte de lo que es el sociólogo. El sociólogo no se escribe así, el sociólogo se escribe así. El sociólogo, y podría ingresar también aquí en lo que es el cartógrafo. Antes, digamos que no era tan necesario el cartógrafo, pero ahora de cajón, ¿no? El cartógrafo. Ahora, hay la ventaja digamos, los cartógrafos, sobre todo, sí les permiten inclusive a un ingeniero ambiental, ¿no? O un biotecnólogo ambiental. Yo, por ejemplo, en algunos proyectos he colocado a un compañero que es biotecnólogo ambiental, pero que sabe hacer bien los mapas, entonces sí se puede colocar también. Eso, ¿no? Pero digamos que lo ideal por ahí sería colocar a una persona que sepa de sistemas de información geográfica, ¿no? Un cartógrafo, un geógrafo, que podría ser ahí. Entonces, de igual forma, hay que ver cuánto tiempo vamos a trabajar con esa persona y cuál va a ser el valor que vamos a pagarle por ese tiempo que trabaje, ¿no? Y pues, según eso, que se realiza la parte de lo que es el cálculo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el tiempo, el tiempo, pues bueno, siempre va a ser entre 2 a 3 meses para la elaboración del estudio. Hablando de lo que es la elaboración del estudio de impacto ambiental nada más, ¿no? Porque luego, pues obviamente ya viene el tiempo de la revisión, que la revisión sí, no se tiene un tiempo específico, ¿no? Depende también de las dependencias ambientales o de las autoridades ambientales competentes, es de ellos, ¿no? El saber cuánto tiempo en realidad se van
a demorar, porque de ahí no nos corresponde directamente a nosotros el conocer eso. Entonces, por ejemplo, acá puedo colocar, ¿no? Para 3 meses, eh, para el consultor ambiental puede ser, quizás variar. Y de ahí pues yo puedo ver cuánto puedo ir reduciendo o aumentando a lo que es el técnico ambiental, que probablemente, bueno, me puede apoyar de 1 a 2 meses, ¿no? Dependiendo de eso. Ahora, costos indirectos solamente se cobra cuando son, en este caso, empresas, ¿no? Entonces nosotros ahí básicamente no necesitaríamos en este caso la parte de costos directos, o bueno, tampoco es que nos vayan a aceptar la parte de lo que es costos directos la empresa, porque estos costos directos solo son aplicables para lo que es empresas, ¿no? Porque ellos manejan una utilidad empresarial, entonces por eso se maneja costos directos. La parte de lo que es transporte también hay que considerarlo. Por lo general, estos valores nosotros siempre tendemos a obviarlos, ¿no? Y es una de las cosas bien que después nos terminan pasando factura, porque nosotros no consideramos muchas de las veces el factor de lo que es la parte logística, ¿no? Porque creemos que no vamos a gastar mucho en logística, ¿no? Entonces, por eso, nosotros tendemos a no tenerle muy en cuenta o muy en consideración la parte de la logística, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante que ustedes tienen que tener en cuenta. La parte logística también es muy, muy importante porque, como repito, hay muchas de las veces en que nosotros consideramos que probablemente esos valores no nos van a afectar y terminamos perdiendo. Por ejemplo, el otro día me consultaba una colega acerca de cobrar un valor para un estudio de impacto en Quito y un estudio de impacto en Ambato. Ella reside en Ambato y consideraba cobrar el mismo valor para Quito que para Ambato. Entonces, es distinto, ¿no? Porque ella se va a tener que trasladar a Quito, allá probablemente no tiene una vivienda donde quedarse, y asimismo los profesionales con los que trabaja, porque nosotros tendemos a trabajar con un grupo de profesionales ya fijo, ¿no? Y ese grupo de profesionales se va a tener que trasladar con nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado algunas veces que los viáticos, hospedaje, alimentación, transporte, terminan siendo más costosos que el propio personal, ¿no? Ha sucedido, me ha sucedido alguna vez, ¿no? Cuando he tenido que hacer algún proyecto por la costa. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta eso, considerar bien la parte de lo que es logística, valores de logística y transporte, y pues según eso no habría o no tendrían ningún problema, o no tendrían que tener ningún problema, ¿no? Para determinar esta situación, ¿no? Pues eso tengan bien en cuenta. Y repito, ¿no? Siempre tener en cuenta los profesionales que van a trabajar con nosotros. Y eso es lo que se presenta básicamente en una, digamos, en una proforma, ¿no? No se presenta el tipo de productos, que los productos sí irán resumidos en la parte de lo que es el documento, pero acá en los rubros solamente vamos a considerar profesionales que van a trabajar, el tiempo que van a trabajar con nosotros y según eso, eh, el valor que vamos a cobrar por el estudio, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pues obviamente siempre hay que considerar el valor masivo, porque aquí obligatoriamente tendremos que entregar factura. Pueden facturarlo como servicios de consultoría ambiental o servicios profesionales, ¿no? Que es por lo general lo que se hace. Obviamente todos esos servicios graban IVA y va a incluir IVA, ¿no? Ahora, depende también, como repito, del tipo de proyecto y el sitio en el cual se encuentra ubicado. Puede ser que muchas de las veces el proyecto se encuentre, como repito, en áreas protegidas, ¿no? Y ahí, pues, de igual forma, vamos a tener que hacer el anexo de la viabilidad forestal y también vamos a tener que incluir, en este caso, profesionales biólogos, ¿no? Y eso también hay que saber y hay que considerar, ¿no? Si es que yo voy a necesitar más de un biólogo, ¿no? En este caso, supongamos, dado el caso, ¿no? Que solo voy a necesitar, en este caso, el apoyo.
o voy a necesitar solo de un biólogo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, eso también muchas de las veces, ¿no? Eh, ne- necesito más de un biólogo, no solamente uno. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, para proyectos pequeños, por lo general, los biólogos cobran los $2,000 con todo el informe hecho, ¿no? Si es que ya los proyectos son grandes, ellos cobran 800 a $1,000 por cada uno de los taxones. ¿Qué taxones nomás tenemos dentro de lo que es la parte biológica? Tenemos un total de 8 taxones, ¿no? Tenemos mastofauna, tenemos avifauna, tenemos entomofauna, herpetofauna, ictiofauna, eh, tenemos macroinvertebrados acuáticos, limnología, y se me escapa, y flora, ¿no? Serían los 8 que tengo que hacer. Les reitero, ¿no? Mastofauna, avifauna, entomofauna, herpetofauna, ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, limnología, y el último que es flora. Entonces tengo que hacer un total de 8 taxones muchas de las veces, pero eso depende también del sitio en el cual estamos ubicados. Entonces, por ejemplo, también otro de los servicios que nosotros como digamos, coordinadores o consultores ambientales se ofrece también muchas de las veces en los monitoreos bióticos, ¿no? Entonces ahí se ocupa de biólogos, ¿no? Porque de hecho para hacer estos informes de monitoreos bióticos no podemos firmar nosotros como consultores ambientales. Nosotros lo que sí, obviamente vamos a estar como coordinadores del proyecto, pero las personas que se encargan de esto son los biólogos en realidad, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de igual forma, como digo, cuando los proyectos son pequeños, muchas de las veces nos cobran 1,000, 1,600 o $2,000. Pero siempre consideren mínimo un valor de 1,000, ¿no? Por ahí, por decirlo, para considerar, ¿no? Como un valor que probablemente les vaya a cobrar. Ahora, de ahí sí tendrían que ustedes ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Dependiendo del proyecto. Como digo, si ya se ocupa todos los componentes, es un poco más complicado. Entonces, puede ser que en este caso ustedes, para poder abaratar costos, tengan que, por ejemplo, eliminar el asistente, por ejemplo, dentro de la oferta, ¿no? Todo depende de cómo ustedes vayan a determinar, pero sí consideren siempre que van a necesitar probablemente de profesionales. Ahora, esta es la proforma que obviamente nosotros vamos a presentar a la persona que nos contrata, ¿no? Obviamente vamos a justificar con la factura. Y ahora la estrategia que nosotros podemos hacer para poder obtener un mejor rédito económico e inclusive bajar la proforma. Por ejemplo, supongamos que aquí esté demasiado para un coordinador ambiental, que vamos a hacer nosotros, obviamente el consultor ambiental. Puede ser que 1,200 esté sea demasiado, ¿no? Supongamos que nos bajamos a $800 cada, por mes. Entonces ahí llegamos nosotros a 6,048 incluido IVA, por ejemplo. Entonces ahí como que manejamos un valor cercano. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y para eso es importantísimo que en proyectos pequeños ustedes tengan el conocimiento necesario también de la parte biológica, sepan cómo hacer un monitoreo biótico, ¿no? Entonces, es necesario para eso, en este caso, contar con conocimientos de biología, contar con conocimientos de cartografía, inclusive de sociología, ¿no? De todo eso tengo que yo tener el conocimiento, tengo que tener un poco de experticia para esa parte. ¿Para qué? Para utilizar una técnica que es pagar por las firmas, ¿no? Esto no es secreto para nadie, eso es lo que por lo general se hace. Entonces ahí en las firmas, por ejemplo, si es que ustedes ya se hacen, en este caso una proforma real, en realidad, por ejemplo, para lo que es una firma de un cartógrafo van a utilizar, por ejemplo, $200. Para un sociólogo, de igual forma, unos 200 a $300, ¿no? Y de un biólogo, de igual forma, ¿no? $300. Esa es la situación.
No es que a ustedes les van a pedir, por ejemplo, experiencia dentro de lo que es los biólogos, ¿no? Hay muchos biólogos que, por ejemplo, están recién graduándose, que les pueden apoyar revisando el informe o la parte biológica que esté bien hecha y simplemente prestarles su firma. Entonces ahí ustedes consideren, ¿no? Si restan, por ejemplo, los valores que aquí están originalmente definidos, ¿no? Que son $2.800. Entonces, 2.800 menos los 600, 800 que van a gastar en las firmas, ya tendrían un total de $2.000 extras para ustedes ganar y para probablemente subsanar cualquier tipo de valor de la logística o de transporte y así ustedes poder ganar más dinero. Entonces, eso es lo que generalmente se hace como profesional, ¿no? Y que les recomiendo obviamente hacer. Eso es lo que nos toca lamentablemente porque actualmente los precios para lo que es los estudios han bajado bastante, ¿no? Y muchas de las veces pues hay personas que se ha escuchado, se ha sabido que han llegado a hacer estudios de impacto, por ejemplo, para gasolineras en $1.200, en $1.000, lo cual es algo totalmente descabellado, ¿no? Considerando todo el trabajo que van a tener que hacer y todas las consideraciones. Ahora, de igual forma, nosotros aquí tenemos que explicar a la empresa que todo lo que tenga que ver con tasas ambientales y con lo que tenga que ver con monitoreos tienen que cubrir ellos, ¿no? Y asimismo, de igual forma, debemos informar dentro de esa proforma qué monitoreos nomás ellos van a tener que hacer, ¿no? Esto, pues obviamente, ya una vez que ustedes hagan una visita, lo que siempre les recomiendo es que si una empresa está interesada en contratar también sus servicios y les dicen que les envíen una proforma, infórmenles o pídanles también que les dejen hacer una visita gratuita, ¿no? Al sitio, porque así, pues obviamente la empresa va a considerar o les va, o va a aceptar su interés y de igual forma ustedes van a poder recabar más información. Entonces, asimismo, cuando ustedes vayan a hacer el levantamiento de esta información, ¿no? Previo a presentar una proforma definitiva, pueden mandar una proforma temporal donde que les informen estos valores generales, pero cuando vayan a hacer la visita, y si revisan, ¿no? Que dentro del área de influencia directa e indirecta de la empresa se encuentren bosques, se encuentren probablemente zonas protegidas, ¿no? De igual forma, si es que cruzan, por ejemplo, riachuelos por dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Bueno, también siempre el conocer qué tipo de descargas realiza la empresa, ¿no? Entonces, si es que tienen, por ejemplo, calderos que superen, en este caso, los 3 millones de BTU, que eso también necesitan corroborar, ¿no? No todos, bueno, ¿qué tipo de monitoreos nosotros básicamente tendríamos que hacer? Bueno, partiendo del inicial, ¿no? Dentro de lo que es el acuerdo ministerial 097A, ahí nosotros encontramos 5 anexos. Y esos 5 anexos son básicamente los monitoreos que inicialmente tiene que hacer una empresa. De ahí sí vamos reduciendo qué tipo de monitoreo se puede o no se puede aplicar a la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es que la empresa tiene descargas líquidas, descargas industriales, ¿no? O de aguas grises o aguas negras hacia lo que es el alcantarillado o hacia cuerpos de agua, ¿no? Ahí nosotros en este caso tendríamos que utilizar lo que es el anexo 1, ¿no? Que es la tabla para lo que es descargas de aguas o descargas líquidas, ¿no? En el caso de que, digamos, la empresa esté, por ejemplo, en una zona rural y exista la posibilidad de contaminación hacia lo que es el suelo, es decir, no esté impermeabilizado por completo el área de producción sobre todo, necesitamos también hacer análisis de calidad del suelo. Tenemos también el anexo 3, que es emisiones desde fuentes fijas, ¿no? Esto solamente se lo hace para cuando, como digo, obviamente se utiliza generadores que utilizan combustibles fósiles y emiten, pues obviamente, gases hacia lo que es la atmósfera. Y de igual forma tiene que tener una capacidad umbral, que es superar los 3 millones de BTU de capacidad para poder hacer este monitoreo. Es decir, si el caldero es sumamente grande y de igual forma tiene
un tubo bastante grande, ahí es cuando se aplica a realizar este monitoreo de emisiones a la atmósfera. El otro monitoreo, el cuarto monitoreo es de calidad del aire, ¿no? De igual forma, la parte de calidad del aire, por lo general siempre se va a tener que hacer en todo proyecto, ya sea un proyecto ex ante o un proyecto ex post, para determinar condiciones iniciales a través de las cuales se parta para poder hacer la determinación o futuros monitoreos en el caso de que se encuentren niveles superiores. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener lo que es el monitoreo de emisiones PM10, PM2.5, entre otros que tenemos en esta parte, ¿no? Y el último anexo que es el de ruido, que ese sí es obligatorio hacerlo para todo tipo de proyecto, ¿no? Lo más común que siempre vamos a tener que hacer será calidad del aire y también lo que respecta a monitoreo de ruido, ¿no? En muy pocos casos vamos a tener que hacer el anexo 3, que es emisiones a la atmósfera. En algunos casos también se va a tener que hacer de suelo y de lo que es también en la parte de lo que es descargas líquidas, ¿no? Pero esto depende también de cada proyecto, entonces eso debemos informar. Obviamente nosotros no debemos ofrecer dentro de nuestros servicios este tipo de monitoreos, excepto, claro, que sea una empresa que también cuente con un laboratorio acreditado, porque hay empresas consultoras y empresas que ofrezcan de una vez la parte de lo que es el laboratorio, entonces eso es quizás un valor extra que ustedes pueden agregar, ¿no? ¿Para la zona industrial se debe hacer análisis de suelo? No. ¿El análisis de ruido? Sí. La zona industrial sí necesita obligatoriamente de ruido. Prácticamente todos los proyectos necesitan de ruido, ¿no? Y el análisis de suelo. Ahora, este ruido es ruido ambiental, ¿no? Cuidado, se vayan a confundir con el ruido laboral. Esa es otra situación. El ruido laboral no tiene nada que ver con el ruido ambiental. Eso siempre hay que diferenciar. El ruido ambiental y el ruido laboral son factores totalmente distintos. Estamos hablando de ruido ambiental. Y en la zona industrial, hay que saber diferenciar porque hay zonas industriales que sí están en la parte rural y sí existe, no están muchas de las veces impermeabilizados los sitios de producción. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Pero si es que existe ya una impermeabilización total del sitio de producción sobre todo, no es necesario hacer análisis de suelo, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Entonces, todas esas determinaciones yo las hago acá y obviamente establezco un valor que obviamente en el cual yo pueda determinar. Y bueno, luego de eso, pues habrá que elaborar un documento, que es uno de los documentos que les subí y que también están disponibles dentro de lo que es el aula virtual. Entonces, un documento de la oferta, dentro de ese documento de la oferta yo debo incluir algunas partes, ¿no? Objetivos, alcance, propuesta técnica económica, los entregables, un cronograma, el equipo técnico que va a estar a cargo y las condiciones de la contratación y formas de pago. Acá también es muy importante, hablando de la parte de lo que es condiciones de contratación y formas de pago, siempre será necesario tener un buen valor de anticipo entre el 40 al 70%, ¿no? ¿Es necesario eso? ¿No? Bueno, de ahí en el sector público sí depende de cómo elaboren los TDRs o cómo determinen la parte de los TDRs. Muchas de las veces pagan el 100% después de finalizar el proyecto, inclusive, ¿no? Entonces eso hay que tener también en cuenta, ¿no? Entonces aquí hay que, de igual forma, tener un valor inicial que sea bastante considerable y nos permitan realizar el trabajo. Por lo general siempre nos van a querer pagar el 50%. Luego, ustedes dejen un porcentaje bastante bajo para lo que es el procedimiento de aprobación, seguimiento del proceso de participación ciudadana y en definitiva el asesoramiento final, ¿no? Para la obtención de la licencia ambiental. Dejen solamente un porcentaje del 20 al 10% nada más. Cobren todo el valor prácticamente, es decir, el 80 al 90% contra entrega del estudio de impacto para evitar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Así que esa parte a tenerla en cuenta también, ¿no? Como digo, luego de eso, pues yo voy a transcribir dentro de lo que es una oferta, que aquí yo les he dejado una, inclusive en un formato de documento para que puedan hacer. Adelante con la consulta.
Una consulta, ingeniero. Verán, eh, antes se requería lo que son TDRs para la para la autoridad ambiental, ¿no es cierto? O sea, para lo que es un estudio de impactos ambientales requerían un TDR como tal. ¿A partir de qué año esto se elimina? Básicamente se eliminó desde la aparición del acuerdo ministerial 061, ¿no? Cuando estaba el 028 se pedía la parte de lo que es los TDRs, pero estamos hablando ya a partir del año 2016 que ya no se pedía, 2016, finales del 2015 que ya no se pedía los TDRs para lo que es. Cuando teníamos antes la categorización, como digo, de las 4 categorías, categoría 1, 2, 3 y 4, ahí se presentaba o se descargaba lo primero los TDRs, ¿no? Y los TDR se presentaban en la autoridad ambiental competente. Pero obviamente con la entrada en vigencia del COA y del reglamento del COA 2017, 2019, ya se cambió todo eso, ¿no? Ahora ya no es necesario, pues obviamente. Hablamos de lo que sí, para el sector público están los TDRs de contratación, que es algo totalmente distinto, pero ya no se ocupa, ¿no? Básicamente desde el año 2016 mismo ya no se ocupa. Y no hay que entregar, de hecho, ya antes se entregaba en físico a las autoridades ambientales competentes para que aprueben primero los TDRs, pero ahora ya no, ya no. Entonces, como digo, básicamente desde ese año ya no se ocupa ya, los TDRs. Y ya no son Muchas necesarios gracias, ahora, ¿no? ingeniero. Sí, lo que pasa es que el problema que yo tengo es que en los TDRs de la consultoría, como tal, ellos piden los TDRs. Me imagino que el que realizó, en este caso fue el administrador de contrato, que realizó el TDR del proceso de consultoría, se basó en algunos TDRs antiguos. Entonces, por eso él solicita TDRs y al momento no. Y hay un tema ya más de contratación ahí. Claro, sí, justamente el año pasado, cuando estábamos acá haciendo un proceso de contratación para lo que es el estudio de impacto para el licenciamiento de un camión cisterna que transporta combustible para una dependencia ambiental, una dependencia de acá de Tungurahua, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, dentro del TDR de contratación, que me imagino era un TDR desactualizado, pedían también eso, ¿no? Los TDRs aprobados por el Ministerio de Ambiente, cosa que no se corresponde, ¿no? Entonces ahí es un problema, como usted dice, netamente de lío de lo que es la contratación. Probablemente tengan ese TDR ya de años. Por ejemplo, lo que resulta, por ejemplo, de este camión cisterna es que ya lo tienen funcionando desde el año 2002, pero no se ha hecho licenciamiento en todos estos años. Pero sí había un TDR que venía desde el año 2013 a 2014 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es que había todos esa estructuración que nada tiene que ver ya con el formato actual, ¿no? Entonces, actualmente ya no se necesitan los TDRs y si de igual forma el licenciamiento, como digo, ya inició posterior a la entrada en vigencia del reglamento del COA más, es decir, a partir de 2019, es todavía más ratificado esa parte que no se necesita el TDR, ¿no? Entonces, es que ya el licenciamiento provino a partir del 2019, ya es obsoleto eso. Antes del 2016, como digo, se utilizaba esta parte de los TDR, se aprobaba primero en las dependencias y luego se podía estructurar, pero no, ahora ya no se utiliza eso. Entonces, eso es, como usted dice, un error básicamente de la empresa consultora, ¿no? Que está solicitando esto cuando no debería consultar, ¿no? Entonces, acá De tenemos la objetivos, entidad contratante, se podría decir. eso, la entidad contratante, pues, En el no. caso de este ingeniero, disculpe que me salga un poquito del tema, pues parte de esto también, ¿no? Al momento que ellos pasaron ya un contrato con esas especificaciones como tal, al momento que llegó a la parte fiscalizadora, se tiene que hacer que se cumpla ese contrato como está especificado. Sí se tendría que hacer cumplir, porque bueno, si es que lo hicieron así, porque por eso el contratado o la empresa que ha sido contratada o el consultor que ha sido contratado debió revisar previamente los TDRs y decir, bueno, este TDR tiene estos errores y por eso existe la parte de la fase de las preguntas aclaratorias y todo eso, en la cual el consultor debió de haber preveído, pues obviamente que hay estos errores, pero obviamente ya la persona que está haciendo la fiscalización o el administrador de contrato tiene que obligatoriamente pedir eso. Y ahí pues habrá
el consultor que ha sido contratado o la empresa que ha sido contratada tiene que solicitar algún tipo de autorización o algún tipo de solicitud que justifique el que ya no se deben presentar TDRs, ¿no? Pero que tiene que ser algo escrito, algo que le dé el Ministerio de Ambiente o la dependencia ambiental que corresponda y que mencione. Pero obviamente el administrador de contrato o el fiscalizador tiene que obligatoriamente hacerle cumplir al consultor esta parte, porque si no estaríamos hablando de incumplimiento del contrato. Sí, eso es obligatorio que le pide. Ahora, como digo, el consultor lo que podría hacer es pedir a la autoridad ambiental competente un certificado o un documento firmado con firma de responsabilidad de la autoridad ambiental competente en el cual diga que ya no se necesita aprobar TDRs, ¿no? Y que por esa situación, pues, se cumple con el ítem pedido o solicitado en la contratación, ¿no? Pero eso digo, es obligatorio hacer cumplir al pie de la letra, el TDR. Que, Claro, o sea, en esta parte yo lo que le hice fue prácticamente justificarle con un manual anterior del suya, en el cual habla de las categorías. Entonces, como ahí solicitaba en ese entonces TDRs, justifico esta parte de que él no puede aprobar esto en la autoridad ambiental porque ya no está en vigencia. claro, Básicamente, una medida que no aplica. sí, pero claro, sí se necesitaría un documento oficial, porque si es que en el TDR original está colocado la parte, como digo, de que se necesita la presentación de los TDRs para el estudio de impacto, entonces Claro, obligatoriamente él, necesita él un presenta respaldo. el documento de los TDRs como tal los presenta. Lo que no presenta es obviamente la aprobación por parte de la autoridad ambiental. O No, sea, pues eso es ya no, que ya podría presentar una aprobación de TDRs. sí, pero es que no podría, no debe presentar eso. Lo que se presenta en ese caso, como digo, es una autorización o algo, un documento, porque el que presenten ellos los TDRs está totalmente errado, ¿no? Porque ese documento, como usted mismo lo dice, ya no sirve ese documento, ¿no? Ese TDR ya no Claro, sirve. Entonces ellos lo que deben presentar es una justificación que diga el por qué no les han aprobado los TDRs o el por qué no hay que presentar los TDRs, eso sí, pero realmente el que coloquen, o más bien dicho, incluyan los TDRs, no tiene sentido, ¿no? Y están ahí cometiendo un error. Y de igual forma el administrador de contrato o el fiscalizador cometería un error al aprobarles directamente y decir que ellos se han presentado el TDR o también decirles una justificación que no esté respaldada por un documento de la autoridad ambiental competente. Necesariamente usted claro. necesita decirle a la empresa que ha sido contratada que tiene que presentar un documento válido, un documento firmado por la autoridad ambiental competente que diga que no es necesario ya la presentación a partir de lo que está mencionado en el reglamento ALCOA, lo que está mencionado en el COA, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, necesita, básicamente en este caso lo que el consultor hace es presenta el documento de los términos de referencia como tal para que le paguen el valor, o sea, para cumplir uno más de los productos que le solicitan. no, Pero no, en este caso, de lo que usted me comenta, eso tengo que conversar con el administrador de contrato para que él le solicite el por qué ya no se aprueba. Eso sería claro, importante. sí, porque obviamente dentro del TD, de los términos de referencia de la contratación debe estar incluido ahí seguramente TDRs aprobados por la autoridad ambiental competente, ¿no es cierto? Está colocado como tal. Entonces, Claro, las la otras personas aprobación. no pueden colocar y ni pueden venir a justificar tampoco eso. Necesitan, y eso siempre pasa en el sector público. Siempre hay que respaldar todo con documentos de la autoridad ambiental competente, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguna vez nos quisieron hacer así, por ejemplo, que yo estaba asesorando a un municipio, una persona, un colega que estaba trabajando en un municipio, y le quisieron asimismo hacer pasar, en este caso, que ellos supuestamente sí habían obtenido una prórroga para lo que es un permiso ambiental, una licencia ambiental, sí habían hecho una prórroga, pero ellos no tenían ningún documento oficial, no existe ningún documento que esté oficial en este caso, y se necesita, como digo, el respaldo de documentos oficiales. Entonces, lo que aquí necesitan, como repito, es el documento que diga de la autoridad ambiental competente, ¿no? No pueden presentar los TDRs así nada más y exigir peor todavía el pago, ¿no? No tiene nada que ver eso.
Bien. Eso, entonces continuamos con esta parte. Como les dije, aquí debemos colocar la parte de lo que es un resumen breve, objetivos, alcance, ¿no? Eh, necesitamos también aquí colocar propuestas técnicas y económicas, eh, los productos a entregarse, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la metodología que vamos a aplicar? ¿Qué actividades nomás vamos a hacer? El equipo técnico que vamos a utilizar. Y por último, también algo importante que se me estaba olvidando, es el cronograma, ¿no? El cronograma también aquí hay que colocarlo de manera clara. Y pues el cronograma ahora tiene que, obviamente, tener la nueva estructuración, ¿no? Y dentro del cronograma nosotros tendremos que incluir todo, ¿no? La reunión inicial para el estudio, eh, lo que es la obtención del certificado de categorización intersección, obtención del registro generador, diagnóstico ambiental y todos los componentes que tengan que ver acá. Ahora, aquí sí es necesario colocar que no está o no está colocado tanto los tiempos de revisión por parte del ministerio como el proceso de participación ciudadana, porque eso ya correspondería obviamente a netamente las autoridades, la autoridad ambiental, la realización de estos procesos. Nosotros obviamente cumplimos, yo les aconsejo que coloquen 3 meses, porque en 3 meses se lo puede hacer tranquilamente un estudio, ¿no? 2 meses es muy poco tiempo, porque sí hay que hacer algunas cosas, los mapas sobre todo, los monitoreos, muchas de las veces hay que coordinar los monitoreos, hay veces que no tienen los equipos, sobre todo lo que es de calidad del aire, no suelen tener los equipos disponibles de inmediato, entonces todo eso hay que coordinar adecuadamente, hay que colocar. Y el cronograma, pues ahí lo colocamos y según ese cronograma, pues nosotros vamos avanzando en el desarrollo del documento, ¿no? Los tiempos del ministerio no son imputables al contratista, no. Justamente por eso se coloca actualmente, digamos, o se coloca dentro de lo que son los estudios de impacto ambiental. Cuando se hace en contratación pública, se coloca el tiempo solamente en lo que es la elaboración, ¿no? Ahí se coloca, y hasta cuando está elaborado, hasta ahí, digamos, pasa la fase de, en este caso, de los tiempos que debe cumplir. Pero los tiempos de lo que es los procesos del Ministerio de Ambiente, esos no son imputables, es decir, no tiene que ver directamente, ¿no? La mayoría de lo que es el sector público se trabaja así. Entonces siempre hay que eso revisar bien los TDRs, es que ustedes van a contratar, es decir, que si trabajan dentro de lo que es una dependencia ambiental o si es que a ustedes les contratan también, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay que coordinar bien la parte de los tiempos, porque lamentablemente la autoridad ambiental competente no trabaja de igual forma en todos los lugares y muchas de las veces se demoran bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá si es que trabajan, por ejemplo, en Tugurahua, es más fácil, ¿no? Se demoran menos tiempo. En Pichincha también, si es que se trabaja con la Secretaría de Ambiente, en lo que es Quito, tal vez, ¿no? Se demoran menos, pero si ya se trabaja con el Consejo Provincial, ellos sí se demoran bastante, ¿no? Entonces, ese tipo de tiempo siempre ustedes deben considerar, ¿no? Si es que son como contratistas o en este caso son contratados, en el sector público hablo, ¿no? Considerar eso, ¿no? Que el tiempo de lo que es eh, lo que se demora el Ministerio de Ambiente o las autoridades ambientales competentes para la obtención de la licencia ambiental no puede ser imputable o no puede ser o no puede estar incluido dentro de lo que es la contratación. La contratación vendría o llegaría, pues digamos, a un término en el cual se incluya la entrega, obviamente, y luego el otro producto que vendría a ser la obtención de la licencia ambiental, que ese sí no tenga un plazo definido, ¿no? Porque obviamente ahí estaríamos hablando
de que los tiempos se pueden alargar como se pueden acortar, ¿no? Yo he visto en ocasiones que sí hay dependencias que en menos de 2 meses, en menos de 60 días ya emiten el pronunciamiento favorable o contrario de lo que es la parte de los estudios de impacto. Pero hay otras dependencias que se tardan 1 año, o hasta año y medio, 2 años, ¿no? En lo que es minería y hidrocarburos son muchos años más, ¿no? Y muchas de las veces por eso les toca a las minerías y a los hidrocarburos empezar a explotar. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, en cuanto, bueno, ahí el cronograma ya les había mostrado. Aquí un ejercicio que ustedes lo pueden hacer para que puedan practicar esta parte de la formulación de oferta. Ahora nos vamos a entrar directamente al registro preliminar del proyecto y lo haremos al regresar del receso, ¿no? A las 21:34, por favor.
Buenas noches a la persona que me que escribió el chat. Sí, ya está habilitado el aula virtual para usted. Es con el número de cédula que puede ingresar, ¿no? Ya ya le paso el link a través de lo que es el chat, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí solo digita usuario y contraseña. No hay grupo de WhatsApp, ¿no? Porque como tenemos una cantidad bastante grande de participantes, entonces por eso solamente nos manejamos por correo. Recuerden, pueden hacer sus consultas al correo y también a lo que es mi número personal también, 0987701341. Ahí pueden hacerlo. Y ya está habilitado, ¿no? Para usted ingresa con su número de cédula, usuario y contraseña. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso, ¿no? Bien, el siguiente segmento que nosotros tenemos que ver es la parte de lo que es el ingreso de la información preliminar, ¿no? El ingreso de la información, el ingreso de la información preliminar es similar tanto para el certificado como para el registro como para la licencia ambiental, ¿no? Es el mismo procedimiento, implica los mismos procedimientos, es decir, el ingreso de información general de las coordenadas, selección de la actividad según el catálogo SIU, y en este caso también por último vendría la parte de lo que es la obtención del certificado de intersección y el mapa del certificado de intersección, que son los otros componentes que también se necesitan para esa parte, ¿no? Voy a ingresar a mi cuenta para poder hacer un poco, para que ustedes puedan observar cómo realizar, ¿no? Ahora, obviamente, este ingreso de la información se lo tiene que hacer a través del SUIA de la empresa, ¿no? O de la persona jurídica, ¿no? Sí. No lo pueden, ya esto hay que tener en cuenta, ¿no? No lo pueden hacer desde su usuario, sino tienen que hacerlo desde el usuario de la empresa en este caso, ¿no? Entonces ahí ustedes deben hacer este proceso. En el caso de que la empresa no cuente con un usuario del SUIA, le crean el usuario, ¿no? Una vez que hayan creado, pues obviamente lo pueden realizar el procedimiento. Como es para proyectos de alto impacto, por lo general todos van a tener personería jurídica, ¿no? Y entonces en ese sentido ustedes van a ingresar ahí, ¿no? Y pues acá dentro de lo que es proyectos es donde que ustedes van a ingresar. Entonces para eso, ustedes van a ir acá a ingreso de la información preliminar, ¿no? Dentro de esta parte, pues nosotros podremos seleccionar dos opciones, el proyecto nuevo o el proyecto en operación. El proyecto nuevo obviamente tiene que ver con proyectos que no estén todavía en funcionamiento o que estén en etapa de construcción. Si es que ya se encuentra funcionando el proyecto, no podemos colocar ahí. La única parte que, digamos, nos libramos en esta parte es de hacer el diagnóstico ambiental. Pues usted, si por querer librarse del diagnóstico ambiental, resulta que ingresó por este lado de aquí, ¿no?
después va a tener problemas. Entonces, lo ideal siempre es, si es que ya el proyecto está funcionando, utilizar la segunda opción que dice proyecto en operación sin regularización ambiental, donde que tendrá que hacer el procedimiento del diagnóstico ambiental. Entonces, ustedes ahí colocan siguiente. Y pues, luego de esto, tendrán que ir realizando cada uno de los pasos que les indicarán o les solicitarán en el flujo de proceso, ¿no? Acá obviamente tienen que colocar el nombre en sí del proyecto, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongamos de qué tipo de proyecto. Vamos a poner de un hotel, ¿ya? Hotel. Adelante con la consulta. Buenas noches, colega, ¿cómo está? Disculpe una consulta. Justo estaba ingresando al aula virtual y me topo con una novedad. No sé si es por problema de la publicidad, pero dice ahí que ustedes tienen la calificación vigente hasta el 15 de enero del 2023. Ah, no, no, ese es, no he actualizado el permiso, ¿no? Yo tengo mi permiso hasta octubre de este año y puedo emitir hasta esa fecha los certificados, ¿no? No es, ustedes pueden buscar mi nombre acá dentro de una página. No, es lo que estaba ahí, por eso le digo. Sí. No, no, nosotros somos una empresa seria, no se preocupe de eso. Obviamente, si es que ya no tuviera yo el permiso, ya no diera, ¿no? Entonces, ustedes aquí, si es que tienen esa duda, y siempre es bueno tener justamente esa consulta, ¿no? Se coloca acá en listado de capacitadores independientes. Deben colocar ahí el listado de capacitadores independientes, ¿no? Y dentro de lo que es el listado de capacitadores independientes, deben buscar el nombre o deben buscar el curso, ¿no? Para precisamente verificar que la persona que les vaya a dar el curso, en este caso, o la empresa que les dé el curso también, bueno, si es que es empresa, tendría que ser por operador de capacitación, ¿no? Entonces aquí tenemos capacitadores independientes, fallando un poquito el internet. Y aquí dentro de capacitadores independientes, a ustedes se les va a abrir un flujo de proceso, ¿no? No he actualizado realmente, esa es la situación. Ahora, la vigencia, que es una de las consultas que también suelen tener las personas, la vigencia del certificado no tiene fecha de caducidad, ¿no? Este no es como el certificado de competencias laborales. Las certificaciones en competencias laborales, esas tienen una vigencia de entre 4 a 5 años, pero los certificados emitidos en lo que es formación continua no tienen fecha de finalización, ¿no? Es decir, si usted obtiene un certificado en este mes, no se va a vencer en ningún momento, ¿no? Entonces ese seguirá teniendo validez, aun cuando, digamos, en un futuro llegue a desaparecer inclusive de la propia CETEC, ¿no? Bueno, la subsecretaría, porque ahora ya no es directamente una secretaría, ¿no? Entonces aquí ustedes colocan nombre del curso o cédula, ¿no? De la persona, en este caso, o apellidos y nombres. Pueden colocar, como ejemplo, el mío es Guerrero Chaca, ¿no? Entonces colocan aquí buscar, y ahí buscan, ¿no? Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, la parte de lo que es la resolución de la renovación, que aquí aparecen dos cursos, ¿no? Y luego acá está la parte de lo que es la renovación en el segundo. Entonces aquí ustedes tienen gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Y bueno, aquí si es que ustedes quieren corroborar también, está la parte de lo que es la parte de lo que es el certificado. Y dentro del certificado ustedes van a encontrar precisamente también la vigencia de la resolución, que es hasta octubre 28 del año 2023. Entonces yo hasta esa fecha puedo emitir certificados, ¿no? Obviamente, si es que ya diera un certificado Muchas posteriormente gracias a esa por la fecha, no aclaración. podría obtener. ¿Ya? Esa aclaración. Claro, sí, ahí está colocado. No he actualizado en realidad la portada. Ya la voy a actualizar
con la publicidad que está también en lo que es la plataforma. Sí, aquí hay una parte que aparece como 15/1 de 2023, esa no es mi calificación, ¿no? Entonces siempre sí es importante que tengan en cuenta en eso, que siempre consulten algo como eso, ¿no? Sí es importante siempre. Ya. Entonces acá en el resumen del proyecto, como ya les dije, hay que colocar todas las características del proyecto, ¿no? Y de igual forma ocupar todos los caracteres, los 2500 caracteres que tienen, ¿no? Porque aquí ustedes prácticamente están haciendo un resumen del proyecto y así pues obviamente van a poder realizarlo de manera correcta. Entonces aquí dentro del resumen ustedes van a colocar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo voy a hacer una descripción breve porque obviamente por la parte del tiempo, ¿no? Pero de ahí ustedes lo que traten de hacer es colocar un resumen lo más amplio posible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar... Y así, ¿no? Le colocan una descripción que resuma correctamente mi proyecto y que cumpla con los 2500 caracteres, porque les repito, hay autoridades ambientales que les exigen que deben colocar, ¿no? Y si no les archivan el proceso, entonces eso hay que tener también en cuenta, ¿no? Acá tenemos las coordenadas, ¿no? Tanto del área geográfica como del área de implantación. Hay algunas características que hay que cumplir en esta parte. Acá solamente se puede ingresar en la zona 17S, ¿no? Si es que ustedes revisan o tienen conocimiento acerca de lo que es las zonas UTM, Ecuador se encuentra atravesado por dos zonas, ¿no? La zona 17 y la zona 18. Tanto zona 17 es sur como zona 17 norte y 18 norte y 18 sur, ¿no? Pero lo que sucede es que el datum o digamos la zona UTM que ha sido designada para Ecuador es la 17S, así que por lo tanto nosotros todas las coordenadas que realicemos las debemos utilizar en ese formato. Podemos utilizar un conversor de internet para convertir las coordenadas que tenemos de 18S a 17S automáticamente a través de lo que es el sistema online. Anteriormente nos permitían ingresar también como la parte de lo que son elegir entre ingresar como polígono o como lo que es líneas, ¿no? O como puntos también, cuando muchas de las veces necesitamos ingresar como puntos, pero ahora solamente podemos ingresar como polígonos, ¿no? Es decir, no se puede ingresar en otra forma que no sea como polígonos, ¿no? Y pues siempre tendrá que ser así. Ahora, también de igual forma tenemos dos tipos de coordenadas. Tenemos las coordenadas geográficas y las coordenadas de implantación, que es otra de las cosas que también que podemos hacer acá. Aquí está la... Ya. Ahora, hay que tener en cuenta también que puede tener, un proyecto puede tener varias áreas geográficas. Anteriormente se decía que un proyecto solo puede tener una sola área geográfica, ¿no? Pero debido a ciertos proyectos, ¿no? Que pertenecen a una misma empresa y, digamos, están separados por una distancia geográfica considerable, se considera que también un proyecto puede tener varias áreas geográficas, ¿no? Que pueden estar obviamente contiguas. Ahora, algo ilógico sería el considerar la misma área geográfica de un proyecto que se encuentra en la ciudad de Quito con otro que se encuentra, por ejemplo, en la ciudad de Latacún. Eso ya es algo totalmente sacado de contexto. El hecho de que existan dos áreas puede ser que estén contiguas o que se encuentren separados por una brecha pequeña, ¿no?
El área geográfica incluye todas las áreas anexas y las áreas que inclusive no se van a ocupar para la producción, en tanto que el área de implantación netamente se refiere al área que voy a ocupar para la producción, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver en sí con la implantación propia de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es que tengo una fábrica que tiene áreas verdes, que tiene sitios que no están ocupados, esa parte iría ya para el área geográfica y el área de implantación sería netamente el área que se ocupa para la producción y puede ser también el área que está para lo que es el almacenamiento, el área de parqueadero y el área de lo que es alimentación, ¿no? Que puede ser un comedor o cocina, enfermería también. Entonces esa parte iría ahí. Ahora, de igual forma, un área geográfica puede tener varias áreas de implantación. Algo que es importante que nunca el área de implantación puede ser superior o ser más grande que el área geográfica. El área geográfica y el área de implantación sí pueden ser las mismas, porque puede ser que un proyecto, por ejemplo, esté en la parte urbana, ¿no? Entonces ahí, por lo general, el área de implantación y el área geográfica son las mismas, ¿no? Porque la empresa tiene el mismo tamaño o ocupa, más bien dicho, todo el sitio que le corresponde como predio, ¿no? Entonces, en la parte urbana casi siempre el área de implantación y el área geográfica van a ser las mismas, ¿no? Pero en ciertas partes y ciertos proyectos, pues será distinto. Antes, como digo, se podía ingresar en forma de las coordenadas en forma de línea y de punto, pero ahora solamente debe ser ingresadas en forma de polígono. Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí, bueno, no es necesario que siempre sean solo 4 puntos, puede ser que el polígono sea mucho más grande, entonces aquí se ingresan las coordenadas en el centro. Lo que sí, la coordenada inicial y la coordenada final, para poder cerrar el polígono tiene que ser la misma siempre, ¿no? Y de igual forma las coordenadas deben ser tomadas en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Si es que empiezo en el norte, tengo que dirigirme en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido 12-3, no en sentido 12-9, ¿no? Que sería antihorario. Entonces, siempre en ese sentido debo realizar la toma de coordenadas, ¿no? Algún ejemplo al respecto de lo que es ingreso de coordenadas está subido al sistema para que ustedes puedan, en este caso, realizarlo, ¿no? O más bien dicho, tenerlo como referencia. Aquí, bueno, nosotros una vez que ya hayamos hecho la toma de coordenadas, obviamente la toma de coordenadas debe ser con el GPS, un GPS que tenga un error no superior a los 5 metros, es decir, que tiene que tener un error menor a los 5 metros. Ahí nosotros vamos a ingresar esas coordenadas y subimos las coordenadas. Siempre recordarles también que las coordenadas tienen que estar en el formato 17S, ¿no? No puede ser ingresadas en la zona 18, tiene que ser realizar una transformación a través de un programa en línea. Ustedes simplemente ahí digitan convertir coordenadas 17S en 18S, perdón, 18S en 17S, y ahí ya les sale un programa que ustedes pueden ahí utilizar esas coordenadas para realizar esta aproximación, ¿no? Entonces ahí se va a cargar. Hay proyectos en los cuales cuando ustedes ingresan las actividades va a aparecer una digamos una especialización o les va a pedir ingresar otros datos correspondientes, muchas de las veces con capacidad de producción, otras veces relacionados con el tipo de proyecto, con el número de habitaciones, por ejemplo, para hoteles, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver el sector salud, les pide o les solicita seleccionar el tipo el nivel en el cual está catalogado el centro de salud, en este caso, para poder categorizar, ¿no? Según eso. Esto se debe a que obviamente hicieron el cambio a finales de lo que es el año 2021, cuando hicieron este cambio dentro de lo que es el sistema, y se actualizó, pues, obviamente, para tener el nuevo sistema o la nueva categorización, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, la categoría directamente viene dada por el código, ¿no? El código del proyecto, que se debe corresponder al código que tenemos ingresado dentro del root, ¿no?
Aquí obviamente vamos a colocar la dirección de la actividad. Adelante con la consulta. Sí, yo tuve un inconveniente para una licencia ambiental sobre que en el RUC de esta persona me aparecían dos IU. El uno principal, bueno, no corresponde aquí en el catálogo que sale aquí para el SUYA, pero el segundo sí. Entonces me comuniqué con mesa de ayuda, me dijeron que ponga otro, pero tampoco lo reconoce. Entonces, ¿cómo se puede proceder en esa situación? ¿Solo puedo ¿Cuál es, dejarle con uno o con algo parecido? cuál es la actividad? Ya, aquí tengo el RUC. Deme un segundito, lo busco, ¿ya? No me demoro nada. Si es que me puedes decir para yo según eso ver la correspondencia de cuáles. Claro, Era muchas de las veces, justamente, era justamente que ellos hacen lo que vendría a ser, recogen todo lo que son placas electrónicas, hacen el respectivo proceso químico y lo que hacen es una extracción de todos los materiales, de los metales, cobre, oro y todo aquello. ya. Bueno, en ese tipo de actividades, bueno, esos son desechos peligrosos, ¿no? Verá, por ejemplo, aquí tengo el E38300101, justamente por ahí. ¿Ya? E38300101. Vamos a ver, 38, E3830. 0101, ¿no? Sí, ¿Ya? Por ejemplo, ese no está habilitado, ¿no? justamente es lo que me supieron decir que no estaban habilitados y me dieron otro que de alguna manera no corresponde tampoco, aunque me dieron también el C24201101, que ese sí está habilitado. ¿Y ese de qué dice eso, supuestamente? Ese dice producción de metales preciosos básicos, producción, refinación de metales preciosos sin labrar y labrados, oro, plata, platino, etcétera, a Pero partir de ese materiales no terrestres. corresponde. Pero este está vuelta en el RUC de la persona. Claro, sí, pero no tiene que ver porque el permiso es para recuperación, ¿no? O extracción de materiales. Recuperación de prácticamente de las placas de las placas. Ujú. Es como una minería inversa que se está haciendo, más o menos. Claro, bueno, hay una tabla también, parece que en esta guía mismo es, no es en esta guía. Hay una guía que está en formato Excel que ya le de pasar. Ahí se puede escoger de mejor forma. Bueno, cuando no está activado el, el- en este caso el código, sí hay que hacer caso, digamos, como quien dice, el que está más cercano, ¿no? Pero en sí el de la refinación no vendría a ser, porque aquí se está haciendo recuperación de materiales, ¿no? El que se podría ocupar es el código que está aquí, pero bueno, aquí habla de la parte fotográfica, ¿no? Productos de caucho, desechos de plástico, desechos de demolición, ¿no? Es que no hay ninguno que se le acerque, ¿no? Porque normalmente sería pero lo que habría que hacer en ese caso es realizar lo que dice la autoridad, ¿no? Si es que la autoridad le dice, bueno, aquí dentro de se puede ingresar, ¿no? Dentro de este listado se puede buscar los que se incluyen y los que no se incluyen para ver cuál esté ese cercano, ¿no? Ya les voy a pasar ese documento que sí está dentro de lo que es
el aula virtual. Sí, Por ahí lo ejemplo, que hay que hacer es, el que me envió la autoridad ambiental que me dijo que utilice es el que le acabo de enviar por imagen, digo por texto. sí, es que habría el que hacerles caso a lo que les ha colocado la autoridad, porque de ahí si es que no está activado es el problema, ¿no? Porque si usted espera que esté activado, va a tardarse Claro, yo mucho. me comuniqué y todo para ver si me pueden activar algo que es concerniente, pero igual me dijeron que no se iba a poder y me dieron como en referencia a esa actividad que le envío, entonces un poquito complicado para el asunto. O sea, esa era mi duda, ¿no? Sí, ese mismo le toca escoger, porque justamente es aquí dentro de se refiere a la recolección y gestión de desechos peligrosos. Ahora, en este caso también hay que, para hacer este tipo de trámite, recuerde que usted tiene que obtener también lo que es el, lo que es El generador. el permiso para lo que es la gestión, ¿no? Que hay que realizar ese permiso también, que Sí, lo que justamente le arroja justamente, el tema lo que es el permiso para el tratamiento de desechos, ¿no? claro, justamente lo que me decían era que tengo que, o sea, que la licencia debe cumplir el transporte, o sea, la recolección de todas estas placas, algo del almacenamiento también me estaban diciendo y la gestión de los residuos, que bueno, esto se hará por empresas externas. Este tipo de material, ¿con qué código está en el 142? En ¿Sí el le revisó? 132, lo único que están utilizando ahí es el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, de los que me salen para el No, pero proceso, ¿no? como desecho peligroso, Sí, como peligroso me dijeron que estaba, porque son porque residuos. claro, sustancia peligrosa es, bueno, envíeme esa actividad para yo poder hacer el estudio pertinente, porque puede ser que usted necesite sacar dos tipos de licencias, una como transporte y otro como gestor, porque muchas de las veces toca hacer esas dos. Entonces, por ejemplo, si es que saca, eh, en este caso, solo una licencia, pues estaría cometiendo un error, ¿no? Entonces, tal vez probablemente necesite sacar dos tipos de permisos, tanto como transportista como de gestor, ¿no? Y dependiendo de cuál de las dos es la que en realidad quiera la empresa para la cual está haciéndolo, porque muchas de las veces puede ser que solamente quiera el de gestor, ¿no? O puede ser que solo quiera el de transportista también. Entonces, eso habría que O revisar sea, esa parte. la empresa quiere hacer es, o sea, salir a recolectar todas estas placas, llevarle y, o sea, prácticamente sería gestor. Ajá, también, las dos. Por eso querían sacarle en una sola licencia. Me lo supieron decir así los del ministerio, cuando se Sí, sí. comunicaron con nosotros. Bueno, Ujú. envíenme por el chat y bueno, mañana también hablamos acerca de esa temática, ¿ya? ¿Qué nomás Envíenme por el requeriría? chat para yo Disculpe. poder, a través del WhatsApp, me envía para yo poder hacer el estudio del caso correspondiente y poder determinar exactamente cuál es la ¿Qué procedimiento, nomás ¿ya? requeriría para enviarle? Disculpe. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Ujú. Una buena noche a todos y el día de mañana continuamos, ¿ya? Gracias. Gracias de igual Buenas noches a manera. todos.